Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida, donde estamos estudiando el gran tema que somos administradores para el Señor hasta que Él venga. Y hoy el título está basado en palabras de Jesús, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños. Dios quería bendecir a su pueblo para que no hubiera pobres entre ellos. Sin embargo, la pobreza siempre existirá. Por ello, la misión del Salvador abarcaba llevar alivio tanto espiritual como material a quienes sufrían económicamente. Amar a los demás y ayudar a los necesitados es un mandato divino para los que sigan al Salvador. Las obras de beneficencia en Israel eran un deber comunitario e individual. Como podemos observar en la práctica de dejar descansar la tierra cada 7 años, no espigar, y el derecho del hambriento de alimentarse del campo de otra persona. Las Escrituras nos enseñan a ser proactivos en la caridad, ya que esta actividad es parte de la religión pura y sin mancha. El amor por los vulnerables produce bendiciones divinas. Y cuando ayudamos a los afligidos, también ayudamos al Señor en la persona de los necesitados. Job era justo porque amaba a los pobres y los ayudaba como si fueran parte de su familia. Los apóstoles abandonaron todo para seguir al Salvador, mientras que el joven rico renunció a la posibilidad del discipulado al negarse a donar sus posesiones a los pobres, porque el amor por su riqueza era supremo. Así como se refiere en los diezmos y en las ofrendas, es una indicación de un regreso a Dios. Ayudar a los débiles y desamparados entre nosotros refleja una auténtica experiencia espiritual, como se demuestra en la conversión de Zaqueo. Regreso en un momento más. Palabras de Jesús a la última generación que espera su venida. San Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La Biblia habla a menudo de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser aquellos a quienes Jesús se refirió como a uno de estos mis hermanos pequeños. ¿Cómo podemos identificar a esas personas hoy? Los extranjeros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizá a causa de la guerra o el hambre. El equivalente en nuestros días podría ser los millones de refugiados devenidos en indigentes debido a circunstancias en las que no eligieron estar. Los huérfanos son niños que han perdido a sus padres por guerras, accidentes o enfermedades. Este grupo también podría incluir a aquellos cuyos padres están en prisión o ausentes. ¡Qué amplio campo de servicios se expone aquí! Las viudas son las que han perdido a sus cónyuges por la misma causa que los huérfanos. Muchas son cabezas de familia monoparental y las beneficiaría enormemente la ayuda que la Iglesia pueda brindarles. Como veremos hoy, debido a que somos administradores de los negocios de Dios, ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret, en la región de Galilea. Esta era su ciudad natal, y la gente local ya había oído hablar de su obra y milagros. Y como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y pidió que diera la lectura a las Escrituras, y Jesús leyó lo que está en Isaías 61, 1 y 2. De paso, la única Biblia que existía en los días de Jesús era el Antiguo Testamento. El Nuevo se escribió como 50 años después que Él ascendió. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados. Ahora, pregunto, ¿por qué crees que Jesús eligió este pasaje específico? ¿Por qué estos versículos de Isaías se consideraban mesiánicos? ¿Qué revelaban acerca de la obra del Mesías?
Como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de la segunda venida, lo que debería servirnos a nosotros un recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía. La mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 61, 1 y 2. Bueno, esto debió haber sido un shock para ellos, porque los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios inescrupulosos, como los recaudadores de impuestos, los comerciantes, incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Y con esta mentalidad eran muy pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista acerca de que si él era el Mesías. Comenta mi autora favorita y dice, como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Yo pregunto, amados, ¿cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? En sus escritos, los autores bíblicos incluyen muchos de los preceptos de Dios para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Sí, tenemos registro de esto desde el monte Sinaí. Dice, 6 años sembrarás tu tierra, ya llegarás tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar. Mira, Levítico 22 y Deuteronomio 15 nos dicen lo siguiente. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Aunque el contexto de nuestra vida hoy sea muy diferente, ¿qué principio debemos traer de estos versículos? Generalmente se entiende que hermano aquí se refiere a pares israelitas o a compañeros de creencia. También pensamos en ellos como los pobres dignos o estos mis hermanos pequeños. Los salmos dan instrucciones sobre cómo debemos tratar a los necesitados. Dice, defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido, al necesitado. Líbrenlo de la mano de los impíos. O sea que este pasaje del Salmo 82 indica nuestra participación en formas que van más allá de simplemente proporcionar alimentos. Y luego están las promesas para quienes ayudan a los necesitados. El que da al pobre no tendrá pobreza, dice Proverbios 18. Proverbios 29 dice, el rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. Y el rey David señaló en Salmo 41, dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo. Esto entonces siempre había sido una prioridad en el antiguo Israel, aunque a veces se había perdido de vista. En cambio, incluso en tiempos más modernos, especialmente en Inglaterra, bajo el impacto de lo que se conoce como darwinismo social, muchos pensaron que no solo no había un imperativo moral para ayudar a los pobres, de hecho, estaba mal ayudarlos. Al contrario, siguiendo la fuerza de la naturaleza en las que los fuertes sobreviven a expensas de los débiles, los darwinistas sociales creían que sería perjudicial para la sociedad ayudar a los pobres, a los enfermos, a los indigentes, porque si se multiplicaban, solo debilitarían el tejido social de la nación en su conjunto. ¡Qué idea tan diabólica!
Aunque sin ocurrir, este pensamiento fue resultado lógico de la creencia de la evolución y la falsa narrativa de esta proclama. El Evangelio, la idea de que Cristo murió por todos, ¿cómo debería afectar la forma en que tratamos a los demás, independientemente de quiénes sean? El Evangelio hace la diferencia. Veamos brevemente ahora la historia del joven rico. No sabemos mucho sobre este joven rico, aparte de que era un joven y rico. Y también tenía interés en las cosas espirituales. Tenía tanta energía que acudió corriendo a Jesús. Estaba entusiasmado por aprender acerca de la vida eterna. Y esta historia es tan importante que se registra en 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Vio la gran inversión de su vida al seguir a Jesús. Pero resulta que Jesús lo impactó con una respuesta que no esperaba. Le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Sabes que la mayoría de nosotros, Jesús no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y demos el dinero a los pobres? Pero el dinero debió de haber sido el Dios de este joven. Y aunque la respuesta de Jesús puede parecer bastante severa, él sabía que esta era la única esperanza de salvación para este hombre. La Biblia dice que se fue muy triste porque era muy rico, lo que demuestra cuánto adoraba su dinero. Se le ofreció la vida eterna y un lugar en el círculo íntimo de Jesús. Ven, sígueme. Las mismas palabras que utilizó Jesús al llamar a los 12 discípulos. Sin embargo, nunca más volvimos a saber a este joven. O sea que cambió la eternidad por sus posesiones terrenales. Quizás pereció con su riqueza en la destrucción de Jerusalén. Qué terrible compensación, ¿no? Qué triste ejemplo de no seguir la gratificación diferida que hablamos la semana pasada. Elegir como lo hizo este hombre es un gran engaño porque no importa que las riquezas materiales nos puedan dar ahora, tarde o temprano todos morimos y enfrentamos la perspectiva de la eternidad. Y mientras tanto, muchísimos ricos han descubierto que su riqueza no les dio paz y la felicidad que esperaban. De hecho, en muchos casos parece haber ocurrido lo contrario. Se han escrito gran cantidad de biografías sobre cuán miserables han sido muchos ricos. De hecho, de los registros históricos, una de las mejores representaciones de cuán insatisfactoria puede ser la riqueza en sí misma se encuentra en el libro de Eclesiastés. Se puede extraer muchas lecciones de él. Pero hay un aspecto que se destaca claramente. El dinero no puede comprar la paz ni la felicidad. Tal vez sí te calma un rato los nervios. Dice la Biblia, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Pregunto, ¿qué significa perder la vida por causa del Evangelio? Qué triste el ejemplo del joven rico. Pero veamos otro ejemplo. Otro también que le iba muy bien en los negocios, Zaqueo. Era un judío rico que había hecho una fortuna trabajando como recaudador de impuestos para los soldados romanos. Yo pienso que trabajaba para el IRS del gobierno romano, ¿verdad? Por eso y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos de lo que realmente debían, a Zaqueo lo odiaban y lo llamaban pecador, publicano. Zaqueo vivía en Jericó, que se encontraba en una ruta comercial muy transitada. Y el encuentro de Zaqueo y Jesús no fue una coincidencia. Aparentemente Zaqueo estaba bajo la convicción espiritual y quería hacer algunos cambios en su vida. Él había oído hablar de Jesús y quería verlo. Se debió haber corrido la voz de que el grupo que con él viajaba, Jesús llegaría a Jericó ese día. Jesús necesitaba pasar por Jericó desde Galilea en su último viaje a Jerusalén. Y las primeras palabras de Cristo a Zaqueo revelan que incluso antes de entrar en el pueblo, Jesús sabía todo acerca de él. Lucas 19. Voy a leer varios versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, qué diferencias ves aquí entre la experiencia de este hombre rico con Jesús y la del joven rico. Zaqueo y el joven rico tenían algunas cosas en común. Ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús y ambos aspiraban a la vida eterna. Pero hasta aquí llegan las similitudes. Fíjate que cuando Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, Jesús aceptó este gesto como la expresión de una verdadera experiencia de conversión. No le dijo: lo siento, Zaqueo, pero como con el joven rico es todo o nada, la mitad no sirve. ¿Por qué? Probablemente porque aunque Zaqueo sin duda le gustaba su riqueza, para él no era el Dios que sí era para el joven rico. De hecho, aunque no sabemos qué le dijo especialmente Jesús, Zaqueo es el primero que habla de dar dinero a los pobres. En contraste, Jesús tuvo que indicar al joven rico específicamente que renunciara a todo, de lo contrario, esta dependencia lo habría destruido. Y aunque Zaqueo, como cualquier persona rica, necesitaba tener cuidado de los peligros de la riqueza, parecía haberla controlado mejor que el joven rico. Comenta mi autora favorita y dice así: cuando el joven rico y príncipe se hubo alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras del Maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vieron como por la gracia de Dios un rico podía entrar en el reino. Bueno, tenemos otro caso. Vamos al caso de Job. ¿Cómo describe Dios mismo a Job? Job 1:8, justo está antes de Salmos. Dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No está nada mal que Dios llame intachable y recto a Job. Tan intachable y recto que nadie más en la tierra en ese momento podía igualarlo. Veamos, estas son palabras de Dios literales acerca de Job. Aún después de que Job enfrentó una catástrofe tras otra, Dios repitió lo que había dicho de Job, que no había nadie en la tierra como él, intachable y recto. Y todo lo demás, excepto que luego se agregó un nuevo elemento. Job continuaba poseyendo esas virtudes a pesar de que me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo. Y aunque podemos vislumbrar poderosamente la perfección y la rectitud de Job en la forma en que se negó a renunciar a Dios, a pesar de todo lo sucedido y pese a la burla desafortunada de su esposa que dijo: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. El libro revela otro aspecto de la vida de Job antes de que se desarrollara el drama. Quizás lo más esclarecedor aquí sean las palabras de Job: y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. En otras palabras, Job no se limitaba a esperar, por ejemplo, a que algún mendigo vestido con harapos se le acercara para pedirle limosna. Job era proactivo para identificar y luego actuaba en consecuencia. Nos comenta el Espíritu de Profecía: no guardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. ¿Sabes qué? Este es un nivel de administración del dinero y de mayordomía de los recursos de Dios que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios en la actualidad. ¿Qué dice Isaías capítulo 58? Aquí está. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados
y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Qué hermosa promesa! ¿Cómo podemos tomar estas palabras antiguas y aplicarlas a nosotros hoy? Bueno, quiero finalizar con estas citas inspiradas y algunas preguntas de reflexión. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Así pintó Cristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos la escena del gran día del juicio. Explicó que su decisión girará alrededor de un punto. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y sufrientes. Al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles, invitando a la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Los que están a la izquierda de Cristo, quienes lo han descuidado en la persona de los pobres y dolientes, fueron inconscientes de su culpabilidad. Satanás los cegó. No percibieron lo que debían a sus hermanos. Estuvieron absortos en sí mismos y no se preocuparon por las necesidades de los demás. Aquí otra cita. Vi que en la providencia de Dios las viudas y los huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos, en una diversidad de formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Tremenda cita. Porque no faltarán pobres en la tierra, dijo Dios. También Dios dijo en 1 Timoteo 6, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras dadivosas, prestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Fíjate cuál es el peligro. Confiar en las riquezas personales en lugar del Dios vivo. ¿Por qué es tan fácil que los que tienen dinero caigan en esto? A pesar de que saben que al final ni todo su dinero los mantendrá con vida. ¿Por qué todos debemos tener cuidado de no confiar en otra cosa que no sea el Dios vivo? ¿Qué tienen en común el mandato del diezmo y la caridad cristiana? ¿Por qué es importante entender el concepto de caridad como mandato de amor y no como una opción en nuestra vida cristiana? Hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿De qué manera la caridad hace que nuestra profesión de fe sea auténtica? Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. ¿Por qué no podemos alegar ante Dios que no sabíamos el alcance de nuestra obligación con los pobres y los que sufren? Y ahora que lo sabemos, ¿cuál será nuestra respuesta en el futuro? Oh, que tu iglesia y que mi iglesia sean centros de luz para recibir a los más ricos, a los más pobres, para que todos encuentren esperanza en Jesús y que esta iglesia sea un canal de bendiciones para otras personas. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tus consejos en tu palabra tan oportunos. No dejan nada fuera. A veces estamos tan absortos con las cosas de este mundo que no nos permite ver a tantas personas que andan caídas, necesitadas. Y Padre, te rogamos que aquellos que pongas en nuestro camino, nosotros podamos ser agentes de esperanza, de consuelo, de ayuda, que podamos poner el Evangelio en práctica. Pronto vendrá Jesús y sabremos qué dirá a unos y a otros.
Queremos estar en el grupo de los que diga, venid, bendito es mi Padre, a mí lo hicisteis, en la persona de mi hermano y mi hermana pequeñita. Bendícenos, queremos serte fieles, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, llegó el momento de despedirnos de todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Y también tenemos Lecciones de Vida Light, de 3 o 4 minutos, con el resumen de la lección de cada semana. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranata.